Hola, soy Carlos Reyes, soy periodista especializado en gastronomía, editor de revista La Cava, el Club de Amantes del Vino, y estoy acá en Fundación Lumbre para conversar sobre cocina chilena, sobre las cocinas chilenas. Hacemos un compendio del significado del comer en Chile, más allá de las recetas, de los productos. Identificamos algunas zonas en las cuales se desarrolla la comida nacional y también una pequeña reseña histórica para entender un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos en términos culinarios. Resumiendo un poco lo que vamos a hablar en esta charla, a lo largo del tiempo también ese saber, ese devenir de norte a sur me permitió también concentrarme en pequeñas historias que no tienen que ver necesariamente con conocer un restaurante, sino que conocer a la gente que está detrás y también historias de los territorios. Y eso me permitió hacer dos libros que se llaman Viaje al Sabor, crónicas gastronómicas de un Chile que no conoces. Porque nosotros no tenemos mucha idea en general, salvo que uno esté demasiado metido en la culinaria e incluso un poco más, no tenemos mucha idea de lo que está pasando en Atacama, lo que está pasando en la Araucanía, lo que está pasando en Punta Arenas respecto de lo que es el comer, sobre todo la historia del comer. También no nos hacemos algunas ideas de cosas que nos parecen cotidianas, pero de repente no son cosas que han estado tanto tiempo aportando, digamos, al desarrollo culinario de nuestro país, como por ejemplo la cocina china, que finalmente es tan chilena como nada, porque precisamente llegaron hace unos 40 años atrás tratando de hacer lo que podían con lo que tenían a su disposición en ese momento hasta crear un cuerpo de recetas y de saberes que no tiene nada que ver con Cantón, que no tiene nada que ver con Sichuan, que no tiene nada que ver con Shanghái. Entonces, también en el Viaje al Sabor 1 está la cocina china en Santiago. También está cuál es la comida de los mineros. ¿Por qué no se había escrito nunca un artículo largo, una crónica acerca de la alimentación del pilar fundamental de la economía de nuestro país? Eso es la gastronomía en general también, la búsqueda de conocimiento no solamente de la comida, sino que de la comida relacionada con otros aspectos de la vida social, de la historia, de la política, de la economía. Finalmente el comer es el pilar fundamental de nuestra economía, como para poder decir un poco más de cosas. Todos los platos tienen un sentido, tienen un destino, tienen un paso, tienen una influencia, y es el uso en el territorio específico por nosotros y por nuestras generaciones, adaptándolos a nuestras necesidades, lo que hace que un plato sea nuestro. Las empanadas existen en todo el mundo, por supuesto. La cazuela existe en todo el mundo, por supuesto, porque es un plato, es un cocido de carne con verdura. Súper sencillo. Lo que sí tenemos son formas de comer, formas de condimentar la comida, técnicas aplicadas. Bueno, la saga Viaje al Sabor, les explico un poco, son relatos periodísticos, yo soy periodista. Y el periodista trabaja con el presente. Yo fui a distintos lugares en su momento y relaté lo que vi, apoyado fuertemente también con historia. Porque también uno tiene que empezar a documentarse como para poder entregar un relato que sea sustentable en el tiempo, ¿ya? Desarrollos de productos, de preparaciones, costumbres y personas asociadas al comer chileno. Uno de los temas que hice también está relacionado estrictamente con la ciudad de Valparaíso y era ¿por qué se come tan poco pescado en Valparaíso? Ese era como un tema, teniendo la costa que se tiene. Obviamente hay variables de que no hay pescado, básicamente viene desde otras partes, pero también ha habido otros temas asociados a la falta de higiene que tenía el puerto en su momento, que fue un estudio que me lo compartió Javier Aluco, que estuvo acá también hace un tiempo atrás. Y eso se manifiesta también en que muchos de los restaurantes emblemáticos de la ciudad de Valparaíso no tienen su plato emblema con pescado, sino que con chancho. El plato Higgins, el plato de San Carlos, el plato de Menzel, el plato de Renato, pero ya no existe, pero eran lugares emblemáticos de la ciudad. El Cinzano, son lugares que tenían el chancho, es como si el mejor pescado de Valparaíso fuera el chancho. ¿Qué onda? Entonces,
Ese tipo de cosas también tienen que ver con las coyunturas sociales, las coyunturas históricas, el saber culinario que hay atrás o el saber culinario que no existe. Ese tipo de cosas se van condimentando en nuestra cabeza y finalmente le dan otro sabor a nuestros alimentos. Tips esenciales que identifican el sabor culinario chileno. Me gustaría saber qué plato es este, que si acaso ustedes tienen idea qué es. Perfecto. Ya nos estamos identificando, ya sabemos lo que es un ceviche, pero ¿es un ceviche igual al que uno ve en algún restaurante hoy? Perfecto, porque finalmente nosotros hemos ido evolucionando en el tiempo en función de nuestras influencias. Los peruanos hoy por hoy nos entregaron, cuando llegan hace 25 años atrás, distintos tipos de ceviche. Y nos entregan el corte en cubo y la marinada inmediata. ¿Para qué? Para poder sentir el sabor del pescado fresco. A diferencia de este tipo de ceviches que tienen una marinada larga, de 3, 4 horas, de un día para otro, que se le echaba mucho limón, que se le echaba pimienta, cebolla blanca en cubos, cilantro, que de todos modos dejaba respirar un poco el tipo de pescado que tenía como base. Algunos restaurantes lo están como rescatando desde el punto de vista gourmet, como una choreza, pero finalmente también es una evolución de lo que pasó. ¿Y qué pasa con nuestra cocina chilena? ¿Cuáles son los tips? Don Augusto Merino lo primero que dice es que en general son preparaciones sencillas. ¿Están de acuerdo conmigo en que la culinaria chilena que todos conocemos, independientemente que uno sepa más o menos plato que venga de cualquier otro lugar, es sencilla en términos de formas, ¿ya? Que tiene un ingrediente base, usualmente una proteína, con algún par de vegetales. Otra característica, habitualmente platos de corta elaboración, tenemos sencillez y cortos en el tiempo. Comparados con otras preparaciones de raíz latinoeuropea, como la francesa, por decirte algo, las presentaciones de plato son sobrias. No hay que hacer muchos remilgos, no hay que hacer muchos artilujos, no hay que hacer una pieza montada, no hay que hacer unos adornitos. Aquí hay un producto que nació, que tiene fecha de nacimiento como muy pocos en nuestro país. El que está arriba, las machas a la parmesana, que nacieron en el restaurante San Marco de Viña del Mar en la década del 60. ¿Por qué? Porque al dueño no le gustaba comerse los mariscos crudos y con arena. Entonces, porque así comían los garzones. ¿Y qué se dedicó? Se dedicó a experimentar una mezcla de mariscos con queso. Las primeras me contaban que salían durísimas como palo porque finalmente el proceso de cocción es un golpe de calor, nada más. Y finalmente también no necesariamente tienen que estar tan gratinadas y tan crocantes por encima, aunque a mí me encanta. Pero finalmente este tipo de cosas mantiene, por ejemplo, ya, volvamos a repetir las condiciones. El montaje, ahí nomás. ¿Ya? O sea, pero por lo menos. ¿Qué tiene? Limón. Es sencilla la preparación. Eventualmente, el sabor de la macha prevalece por sobre el queso. O sea, cuando ustedes vayan a comerse una macha a la parmesana, este es un tip de crítico, tiene que tener primero el sabor de la macha. Es lógico. Porque uno paga por la macha, no paga por el queso. Las cocinas de Chile, por favor. La cocina del Norte Grande funde o mezcla saberes aymara, mezcla saberes mineros, mezcla saberes urbanos a través del comercio, de la importación, de las latas, y que se funden también sabores de la migración que hubo dentro de nuestro país, sobre todo en la época de la salitrera. Está la zona campesina Huasa, que es la zona de las humitas, del pastel de choclo, del arrollado, de la cazuela, de todo lo que nosotros entendemos como cocina chilena. Pero eso es solo un fragmento de la cocina chilena. Después tenemos la sureña centroeuropea, los alemanes, la cerveza, el trabajo del cerdo ahumado, la cecinería, la dulcería, la once alemana. Tenemos la cocina mapuche, el ideario de la cocina mapuche que yo creo que con el tiempo va a ir cobrando una mayor importancia porque los mapuches son súper frugales para comer. No son necesariamente gente que coma en abundancia, por lo menos eso era históricamente.
Sus formas de cocinar o de preparar alimentos son súper básicas. De hecho, hay mucha gente que no las considera una cocina, sino que una expresión alimentaria un poquito más abajo en términos de elaboración de comida, pero son ultra ecológicos. Cuidan el bosque, cuidan los productos, respetan la estacionalidad, toman lo justo. Después viene Chiloé. Chiloé es un mundo aparte. Chiloé también tiene esta disposición de pescados, tiene esta influencia española. Fueron el último reducto que se fue de españoles que se fueron de nuestro país. Y hay una influencia gallega muy parecida. De hecho, a Chiloé se le llamaba antiguamente Nueva Galicia. Y es un lugar que también tiene chorito, que tiene cordero, que tiene toda clase de mariscos, básicamente porque los chilotes son un pueblo mariscador, esencialmente. No es un pueblo tan pescador, ¿ya? Porque es uno de los lugares del mundo donde más sube y baja la marea. 6, 7, 8 metros. Y 2 veces al año la marea sube y baja mucho más. Entonces permite una recolección que a su vez también se aplican técnicas de conservación como es el ahumado, y se aplicaba en grandes hoyos para poder mantener todos estos productos durante largo tiempo. Las cuelgas de choro, las cuelgas de navajuela, las de piure, las cosas que uno ve, digamos, en cualquier mercado chilote que se trae y que ahora tiene que sellar al vacío para poder llevársela en avión, porque el ahumado se pasa entero. Esa es la génesis del curanto también, del curanto chilote. Tenemos la cocina patagónica, que es la cocina de Aysén, de Magallanes, de la Patagonia, que es una cocina que yo también siento que está en formación porque se está habitando la zona, sobre todo la zona de Aysén, con nuevos habitantes. Se forma la cocina gaucha, hay mucha influencia argentina, pero también hay mucha influencia de Alemania, de España, de Italia, de Estados Unidos. Hoy hay mucho inmigrante norteamericano en esa zona, que va creando una culinaria que es mucho más moderna, sumada a la de los primeros grandes migrantes de esa zona que fueron los chilotes, ¿ya? Es una fusión que tiene mucha influencia chilota con todo el mundo. Esa es más o menos una de las cualidades que tiene la cocina de la Patagonia. Y después quedamos con la cocina de ultramar porque no queríamos separar Juan Fernández de Isla de Pascua, que pese a que son dos mundos absolutamente distintos, ¿ya? Juan Fernández es Chile, Isla de Pascua es Polinesia, ¿ya? Y la Isla de Pascua también tienen connotaciones absolutamente distintas a lo que hay. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zonas, grandes zonas, a la hora de identificar las cocinas chilenas.